estamos viendo tormentas más con una frecuencia mayor de lo que se veía anteriormente, ¿no? Ujú. Tenemos un clima, como decían ustedes, en poco tiempo podemos pasar de sequías a tormentas muy fuertes, a inundaciones grandes en el país mismo que hemos visto estos días, desastres, tragedias. Realmente nos indica el clima que vamos a tener que estar cada vez más pendientes, más atentos y desarrollar y planificar todas las actividades pensando justamente en ese detalle que es muy, muy trascendental para la producción, ¿no? Porque el Ujú. campo realmente sufre mucho y en primer lugar el cambio climático. Ujú. José, y hablando justamente de eso, ¿no? Porque hoy tuvimos falta de lluvia, después lluvia en gran cantidad en poco tiempo. ¿Cómo esto afecta a la producción? Y sí, la producción, como yo le decía, es Ujú. muy sensible y tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es los cultivos perennes, un cultivo forestal, un cultivo yerba mate y té, que son los cultivos perennes, Ujú. soportan, yo diría, bastante mejor los cambios estos del clima, porque si llueve 200 milímetros en un día puede llover emisión, un cultivo de yerba mate, de té, un cultivo forestal prácticamente no le va a ocasionar mayores problemas. Ahora, los cultivos anuales ya sufrirían más y si vamos por cultivos hortícolas, bueno, son los más sensibles, por supuesto, a los cambios. Ujú. Entonces, esa diferencia hay que hacer porque, bueno, Misiones por ahí es muy importante el tema del cultivo de la yerba mate, el té forestal, de ganadería, Ujú. que afortunadamente estarían como que en condiciones de soportar mejor a veces incluso las tormentas, Sí. pero la parte de cultivos anuales y del cultivo hortícola es muy complicado realmente. Sí, hay que diferenciar y díganos cuáles son los cultivos, en este caso, que son afectados por el fuerte viento. ¿Hay algunos que hayan sido limpiados así por el viento que hubo y muy fuerte este fin de semana? Yo no tuve datos de ese Ujú. tipo del fin de semana, también hay que tener en cuenta la época. Ujú. Cuando Ujú. si nos ubicamos en primavera, cuando el cultivo, incluso el tabaco, que tienen plantas grandes, cualquier tormenta, viento fuerte, granizo, es muy dañino para ese cultivo. He Ujú. visto acá en el INTA incluso cultivo de maíz donde han sufrido las consecuencias gravísimas en tormentas cuando hubo en la primavera. Ujú. Lo que pasa es que estamos en una época entrando ya el otoño-invierno, donde muchos de esos cultivos justamente ahora no están, digamos, presentes. Entonces, ese tipo de eventos, por ahí, afortunadamente, ocasionan menos daños por ese motivo, justamente, porque Ujú. los cultivos ahora es como que es la época más bien donde se cosecha, por ejemplo, hierba. Si bien este año estamos todo un tema con la hierba, está frenado, pero no es la época en que se está con los cultivos, sino más bien incluso ya empezando a preparar terrenos para otros cultivos. Está en la plantación de yerba mate, de cultivos frutales, algunos. Ese tipo de actividad por ahí soporta mejor, digamos, no le va a afectar una tormenta fuerte. Ujú. Cuando viene una tormenta, por ejemplo, lo que sí siempre sufren en primer lugar es lugares que tienen hortalizas y que hacen muchos con invernáculos. Eso sí es donde sienten los daños enseguida, digamos. Y ese domingo que usted decía, justo hubo tormentas, tampoco fue generalizada, digamos. Ujú. Hubo lugares, Posadas sí le agarró muy fuerte. Hay Sí. lugares que acá, Cerro Azul, en Alén, yo vivo en Alén, qué sé yo, no hubo, digamos, tormenta tampoco. Hubo lluvia un poco y no viento muy fuerte. Ujú. José, hablando justamente de esto, ¿no? Y venimos hablando acerca del cambio climático y que por ahí ya tenemos que acostumbrarnos a este tipo de tormentas o a este tipo de fenómenos que llegan. Y hablemos acerca de los métodos de cuidado de los cultivos, ¿no? Los productores ya van también hablando acerca de esto, justamente para tener algún método de cuidado ante estos temporales que van cayendo en este último tiempo.
Y lentamente la gente, los productores se tienen que ir, se van adecuando, Ujú. porque mucha gente habla, y es cierto, hace muchos años atrás, en Misiones incluso se hacían muchos cultivos de tomate a la intemperie, por ejemplo, Ujú, y ese sí. tema cada vez se hace más difícil, Ujú. porque la radiación solar es tan fuerte, porque las tormentas son tan fuertes, porque han aparecido más ataques de hongo, me decían incluso acá Ujú. profesionales de INTA que trabajan donde hay una planta de tomate, por ejemplo, está sufriendo el ataque de más plagas de lo que sufría antes, digamos. Entonces, hay muchos temas que por el mismo cambio del régimen de lluvia, de las temperaturas, de la radiación solar, hacen más difícil. Entonces ya la gente va haciendo también determinados cultivos, si lo hace ya lo hace más bien protegido, Sí. de lo Claro. contrario no se puede hacer. Entonces lentamente se van adaptando. No queda otra porque de lo contrario directamente fracasa la cosecha, la Claro, producción. sin duda, Obviamente, sí. Ujú. obviamente. Usted es un hombre estudioso, de muchos años también en el tema como agrometeorólogo y conoce no solamente el tema de la meteorología, sino también la tierra, ¿no, José? Es así, o sea, cada Sí, cultivo. Quiero preguntarle, porque ayer abordábamos un tema de hablando de un cultivo específico. ¿Qué opina, por ejemplo, con el cultivo de café en nuestra provincia? yo particularmente viví en la escuela primaria, hice en Almafuerte y viví en Almafuerte. Y en Almafuerte era una zona relativamente alta. Y cuando era chico algo había ahí, y también en ese momento había cultivos de café en la zona de Cerro Moreno. Ajá. Ahora, hay lugares determinados de Misiones que pueden servir. Habría que ver el Sí. manejo después, si se conoce, si hay mucha gente preparada como para hacer, pero por el clima que tenemos, por las temperaturas que tenemos, es un cultivo que uno ve plantas, incluso yo, sin ir más lejos, en mi casa incluso tenía una planta, hasta ahora tengo grande, una o dos plantas de café, Ujú. y que producen mucho. Por supuesto que tienen problemas también de enfermedades, Sí, también, obviamente. pero el clima podría permitir, yo no sé en qué escala, digamos, Ujú. Ujú. Le la pregunto, cantidad que se podría hacer. sí, viene la pregunta por el lado que hay un proyecto que justamente va a fomentar el cultivo y la promoción y generó obviamente mucha expectativa. Manifestando también, y acá va a lo que usted también que conoce la tierra y también el clima, manifestando que ha cambiado todo nuestra propia temperatura, que ha cambiado, que en algunos lugares donde era cafetera, ahora no, que era, Nuestro ecosistema sí, cambió ha todo. cambiado todo. Ujú. Entonces se traslada para acá la posibilidad, ¿puede ser? Y el clima cambia y los cultivos también en ese caso podrían cambiar y hacer en determinados lugares que antes no se hacían, o en lugares que se hacen por ahí no se pueden hacer más. Pero el café es muy sensible a las heladas, ¿no? Entonces, considerando lo que se habla mucho del Sí. calentamiento y heladas que van disminuyendo con el tiempo, las temperaturas mínimas cada vez son más elevadas, Ujú. podemos pensar que en latitudes como Misiones, no en todo el terreno, porque debido a la topografía de Misiones, en los valles, por ejemplo, hay lugares que la temperatura baja muchísimo. Sí. Sabemos que el aire más frío es más pesado y se acumula en lugares bajos. Entonces, para hablar del cultivo del café habría que hablar de zonas con determinada altitud y con Ujú. pendiente. Ujú. Siempre se hacen los cultivos sensibles a las heladas en nuestra zona, por ejemplo, en cualquier zona. El mejor lugar serían las pendientes que miran hacia el norte, hacia el noreste, hacia el noreste, Ujú. donde le da más radiación solar y donde no le da tanto el viento del sur. ¿Y esas qué Entonces, localidades serían? y en cualquier localidad, en Almafuerte yo le nombro porque yo Ujú, viví, claro. hay muchas pendientes hacia el sur y hay pendientes hacia el norte. Ujú. Las que dan hacia el norte son las más aptas para cultivo de banana, por ejemplo, que ahí también se hacen. Ajá. Entonces son las que van a sentir menor efecto en las temperaturas, porque son cultivos muy sensibles. La banana, ustedes saben, es un cultivo muy sensible Ujú. al frío. Entonces, ahí se puede hacer en lugar alto, y si la pendiente es hacia el norte, es justamente la más adecuada.
Bien, 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 bien. Hablaba usted de la helada y es cierto, me sorprende que no tengamos tanta helada como años anteriores. Claro, es como que hay el calentamiento, algo se va observando Ujú. y por ahí es menor la frecuencia de heladas intensas. Ujú. Yo he visto que hay años que se dan muchos días con heladas, pero ¿qué pasa? Son de 0,5 bajo cero, 1 grado bajo Sí. cero, 8 décimas bajo cero. Entonces yo le digo, algún año hubo 11 días con helada, pero en realidad no hubo ninguna como para que realmente ocasionen daño, ¿no? Fueron Ujú. en frecuencia, a veces no bajan mucho, Claro. Bueno, pero sí en intensidad. no tuvimos ni frío No, todavía, todavía menos nada. helada. Claro. Olvídate. Claro. Bueno, José, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo grande, como siempre, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder charlar y de poder llegar con información a la gente, así que le agradezco muchísimo y estamos acá, bueno, dispuestos cuando ustedes quieran volver a llamar. Y gracias, que tenga buen día. muchas gracias, muy Hasta útil, luego. muchas gracias. Buen día, hasta luego. Lo teníamos al aerometeorólogo del INTA, Cerro Azul, José Leñuc,